el coeficiente y otras cositas ahí. Creo que, ajá. Vamos a ver qué es esto de esteroidina. Sí. Heterovino, ¿qué es eso? Eso creo que ese es uno de los términos que leí también de la Bueno, por lo siguiente menos voy a explicarles investigación. esto, tratando de hacerlo con algunas limitaciones que tenemos acá. Yo creo que lo que está fallando ahorita es la velocidad, porque eso sí estoy viendo, que ha bajado la velocidad del Internet. Entonces, se reduce para la transmisión de señales y bueno, mucho menos pues la parte del audio y señal al mismo tiempo y por otra cuestión ahí. Mire, recuerden ustedes que cuando ustedes vieron en comunicaciones la modulación de amplitud, básicamente lo que vieron es que a una señal portadora usted le va a variar, ¿verdad? La característica de amplitud, en el caso de amplitud modulada, en base a una señal de información. También puede variar de la frecuencia, en ese caso sería frecuencia modulada, en base a una señal de información. Y una técnica un poco más fuerte que es la variación de la fase en base a la señal de información. Ahora, lo que pasa con esto es que vamos a trabajar, vamos a pensar el asunto de la amplitud modulada, porque la técnica de amplitud modulada, si tú la entiendes, eso va a estar pasando también como técnica en las microondas. ¿A qué me refiero? Si usted tiene una portadora y le varía la amplitud de acuerdo a una señal de información, esa portadora va a estar viajando en el espacio con su amplitud modulada. Está bien de acuerdo a esa información, pero cuando llega al receptor, usted tiene que mezclar esa señal que es recibida por la antena con la misma portadora, o sea, con una señal que tenga la frecuencia de la portadora. Recuérdense en comunicaciones esto. Y aquí voy a sacar algo importante. Entonces, cuando usted mezcla la señal que usted recibe desde la antena con la portadora, con una portadora que es generada en un oscilador local, entonces los espectros se trasladan de tal manera que después usted viene y coloca un filtro paso bajo y recupera la información. Hasta ahí estamos claros, eso lo entendemos, ¿cierto o no? Lo pueden afirmar en el chat. Ok, Stephanie está diciendo que sí. Ok, muy bien. Ahora pon cuidado. Cuando nosotros tenemos un canal para hacer transmisión, ¿qué tiene que ver esto con las microondas? Bueno, cuando hablamos de microondas, nosotros hablamos de espacios de frecuencias asignadas en el espectro, ¿no? Supongamos que usted va a hacer un sistema de comunicación y le asignan un espacio en el espectro. Le dicen, bueno, si usted va a trabajar dentro del ancho de banda que está entre los 100 MHz y los 150 MHz. Entonces usted tiene 50 MHz para hacer su sistema de comunicación. Entonces, ¿qué pasa? Usted, los diferentes transmisores que va a emplear y los diferentes receptores, ¿verdad? Si los empieza a hacer cada uno de forma selectiva, que usted genera una portadora desde dentro de ese ancho de banda de 100 a 150 MHz, será un proceso bastante tedioso, porque usted generaría las señales, las multiplexaría y después tendría que generar un oscilador local para cada señal. Ejemplo, usted dice, bueno, ok, dentro de 100 a 150 MHz va a ser mi sistema de comunicación, entonces yo voy a generar una portadora a 100 MHz, después la voy a generar a 110 MHz, luego a 120 MHz, 130, 140, 150 MHz. Entonces, si tiene 5 señales que usted va a estar transmitiendo, ¿verdad? En ese ancho de banda que le asignaron, póngale usted que usted es una persona que está en un sistema de comunicaciones de seguridad, y esa empresa le asignaron ese ancho de banda de 100 a 150, y usted dice, bueno, voy a generar 5 portadoras para 5 señales diferentes, una para el director, otra para el subdirector, otro para el supervisor 1, supervisor 2 y supervisor 3. Ok, entonces después usted en los receptores
va a tener que generar cinco osciladores locales para cada uno de esas señales. Entonces, ok, y 5 se ve todavía manejable, pero si fuera un canal de 200 señales que se están comunicando, la cosa se vuelve tediosa. Entonces, ahí es donde entra la técnica de la superheterodynización, lo que mezclamos, lo que llamamos el filtro superheterodino. Entonces, ese filtro superheterodino es necesario ahorita tenerlo claro, porque ¿qué es lo que hace el filtrado superheterodino? Lo que hace es que usted puede tener un sistema de 5 o más portadoras, como usted 50 portadoras, ¿verdad? Pero usted los lleva a una frecuencia intermedia. Usted los lleva a una frecuencia intermedia y de esa forma, en su receptor, usted no tiene que tener que generar 5 osciladores locales o 50 osciladores locales, sino simplemente usted lo que hace es sintonizar para llevar cada señal que usted quiere recibir en ese receptor a través de llevar a la frecuencia intermedia. Usted lo lleva a esa frecuencia intermedia y ahí el receptor está especializado y diseñado para trabajar y demodular en esa frecuencia intermedia. Entonces usted lo que hace es que selecciona la frecuencia de tal manera que usted va sintonizando para meter dentro del filtro de frecuencia intermedia, la señal que usted está demodulando. Antes de decir qué relación tienen esto con las microondas, pregunto, más o menos entendieron el asunto, aunque esto es tema de comunicaciones, ¿sí lo vieron? Bueno, pero Más o menos lo que estoy diciendo? esto yo lo he visto en comunicaciones el pasado, pero No. Ok, profe. Okay, y con eso no se pierde ninguna información, ¿no? Sí, incluso ya recuerdo bastante bien. Ok, muy bien. José García dice que ya recuerda bastante bien esa tarde, esa parte. Estefany dice, ok, profe, la frecuencia intermedia no se pierde ninguna información. No, de ninguna manera, no se pierde porque la técnica del superheterodino lo que hace es que tú dentro de un canal de ancho de banda que te es asignado para tu sistema de comunicación, ¿verdad? Usted lo que hace es, en vez de utilizar un oscilador local para cada señal que quieras de modular, lo que hace es sintonizar hasta que una cierta señal entre en el filtro de frecuencia intermedia. Entonces no se pierde información. Lo que se decide es a quién de los 50 personas que forman parte del sistema de comunicación, o 5 o 10, lo que tú tengas en ese bando de ancho, en ese ancho de banda, quién es a la persona que tú estás recibiendo en tu receptor. Este tema yo lo vi en comunicaciones, pero lo de superheterodino sigo a media. Es como variar el sistema de oscilación. Ok, muy bien. Estefany, perfecto. David Mujica dice, ajá, sigo a media. Es como variar el sistema de oscilación. Mira, variar el sistema, la técnica superheterodino lo que nos permite es que si yo tengo un sistema de 50 comunicando a un receptor, lo que yo determino en el receptor es a quién de los 50 estoy recibiendo, pero no por generar la portadora de esa señal en la que se esté emitiendo, sino porque yo lleve a través de multiplicar con una frecuencia que yo voy variando, quién es el que me entra en el filtro de frecuencia intermedia. Entonces, no es como lo que tú estás diciendo, pero es como variar el sistema de oscilación. Es como decidir con quién voy a mezclar mi señal de entrada para que me entre en el filtro de frecuencia intermedia. Recuérdense ustedes que, y estamos hablando así, hermano, porque si trato de meter aquí, estoy tratando de meter una imagen y no me carga, entonces por lo menos me están oyendo. Miren, recuerden ustedes que el espectro de frecuencia de una señal sinusoidal, un coseno, ¿a qué es igual? A 2 delta de Dirac. Una frecuencia positiva y una frecuencia negativa. ¿Estamos claros en eso? Ok.
Ok, perfecto, está bien. Ahora, si cuando yo multiplico por un coseno, por una frecuencia, a una señal que viene montada sobre una portadora, lo que estoy haciendo es convolucionando los dos espectros, ¿verdad? Y cuando me convolucionan los dos espectros, ahora en vez de las dos delta de Dirac, me va a aparecer entonces el espectro que viene viajando en el espacio, trasladado hacia esos cosenos y trasladado hacia la frecuencia base. ¿Estamos claros en eso? Ok, me está diciendo que sí, ok, ok. Bueno, ahora pon cuidado. Si yo agarro y multiplico, no por la portadora que viene en la señal que viene bajando en el espacio, sino por una frecuencia intermedia, lo que yo hago es que ahora la señal de frecuencia base se me traslada, ¿ves? Y cuando se me traslada, eso es lo que se llama que lo estoy trasladando hacia un filtro de frecuencia intermedia. Él no va a estar en frecuencia base, pero siempre me va a aparecer en el filtro de frecuencia intermedia con el cual yo esté diseñando mi sistema. Muy bien. Ay, ¿qué pasó? No puede ser. Ay, gracias. Oh, creí que me mandó un mensaje de que se había eliminado el sistema, que no sé qué, pero bueno. Ok, profe, está bien. Bueno, ahora, lo que quiero decirles en esto y que, bueno, que esta idea fundamental, pues, de este encuentro, por lo menos con todas las limitaciones que tenemos, es la siguiente. Esa técnica del filtro intermedio, filtro de frecuencia intermedia súper heterodino, la repásenla. No para efectos de la materia, porque hay ciertas cosas que en el programa, que era lo que quería mostrarles en el programa, evidenciarles que siendo una cosa tan importante, no se trata en los contenidos de la microonda, pero es algo que ustedes van a estar utilizando continuamente si desarrollan su ingeniería y su profesionalismo pues dentro de esa parte de la comunicación. La técnica del superheterodino se utiliza en la comunicación satelital, se utiliza en las comunicaciones en radioenlace, se está utilizando continuamente, porque cuando tú tienes por lo menos una repetidora, en la repetidora se da la técnica del superheterodino, porque todas las señales que llegan a la repetidora se llevan hacia el filtro de frecuencia intermedia. Y después la repetidora, ¿qué hace? Vuelve a enviar la señal, pero no en la misma frecuencia, sino en otra frecuencia, para que no choque ni hay interferencia con las señales que se están recibiendo en una cierta frecuencia. La recibe en una frecuencia, la envías en otra frecuencia. La recibe en una portadora, la recibe en otra portadora. Pero el traspaso entre las dos portadoras, ahí entra la técnica del superheterodino. Esto es muy importante para las microondas. Quiero que no la vean como una cosa, que eso era para los radiecitos viejos antes, que con eso era que se oía radio. No, no, no. Eso se sigue utilizando. Y tienes que tenerlo claro, el superheterodino es el que permite que tú desarrolles la tecnología pues, de cómo hacer las repetidoras. Y eso está en todo lo que tenga que ver con modulación y transferencia de información en los celulares, en los satelitales, en la transmisión de televisión, etcétera. Bueno, todo lo que esté en transmisión de microondas tiene la superheterodinización como medio para evitar la interferencia en las repetidoras o radioenlaces. ¿Me entendieron la idea? ¿Sí captaron algo? Ok. Bueno, muchachos, entonces, la idea entonces, bueno, de esta materia, en medio de todos estos asuntos que tenemos, pues bueno, yo trato de hacerla un poquito que, si fuéramos presencial, fuera otra historia, pues,
Tratar de, no es tanto de estar enviando trabajitos y que ustedes, sino que ustedes traten de cubrir el contenido, que es importante que ustedes sepan que todo el contenido que está ahí de una otra forma, pues lo han analizado y de tener algunas ideas básicas claras. Entonces, no se escapa a las microondas todas estas técnicas. Esto lo quería aclarar porque cuando les hablé en los otros trabajos, que me hablaran de técnicas, oye, qué raro, nadie me habló nada del superheterodino. Y dije, concha, vamos a tratar de que ellos vean este asunto allí. Ahora, cuando estamos hablando de las portadoras y estamos hablando de la transmisión, surge el término de las ondas estacionarias. Acuérdense ustedes que la onda estacionaria se forma cuando hay una onda de transmisión que se superpone con una onda que es reflejada. Y como estamos hablando de las ondas que estamos viajando a la velocidad de la luz, entonces ese término, esa estructura de onda estacionaria está presente en la comunicación. Nuestras antenas, tanto transmisoras como receptoras, entre ellas sucede el fenómeno de la onda estacionaria. Por eso el trabajo que ustedes realizaron. Entonces, ustedes vieron, cónchale, pero vamos a ver, ¿y estas ondas estacionarias para qué sirven? Bueno, porque exactamente el fenómeno de la onda estacionaria ocurre entre las dos antenas, entre la transmisora y la receptora. Ocurre. Entonces, esa onda estacionaria es la que al final nosotros estamos tomando como la onda que está aportando la información. Entonces, y todo eso está ocurriendo en el espacio al mismo tiempo. O sea que si yo tengo una onda que me está sirviendo de repetidora, ella me recibe por un lado y por otro lado me transmite. Por un lado están las ondas estacionarias de la recepción y por otro lado están las ondas estacionarias de la transmisión. Y todo eso está superpuesto allí, en el medio, en el medio. Entonces, toda la técnica del filtro intermedio sirve para seleccionar cuál es la que estoy tratando en un momento dado. ¿Vamos bien? ¿Estamos entendiendo algo? Bueno, ok. No sé si tienen alguna pregunta. Lo que no sabía era que a través del espacio también sucedía. Ciertamente, David, no sucede solo, había leído sobre líneas de transmisión bifiliares. Mira, aquí, bueno, supongo que todos están leyendo el chat, ¿no? Todos están leyendo el chat. Miren, recuerden que el concepto de línea de transmisión, el concepto de línea de transmisión es aquella que une una fuente con un receptor. Una fuente con un receptor. Entonces, en el espacio que tenemos, en el espacio tenemos superpuestas N número de líneas de transmisiones, porque hay N fuentes y hay N receptores. O sea, miles de fuentes y miles de receptores. No es que por una línea de transmisión sucede algo, sino que cuando ya se une una fuente con un receptor, ahí entra la línea de transmisión. Ahí entra la línea de transmisión. Y como estamos hablando que el sistema de comunicaciones se basa sobre los fenómenos eléctricos, donde están los parámetros, unos parámetros que no cambian con la frecuencia, como son la inductancia, la capacitancia, la resistencia, más sin embargo, sus configuraciones sí cambian con la frecuencia, pero ellos como parámetros no, decimos que el sistema es lineal, ¿ve? Y como los sistemas de comunicaciones son lineales, cumplen el principio de superposición. O sea que, David, en el espacio sucede todo esto al mismo tiempo, todo esto al mismo tiempo, pero como el sistema es lineal, usted puede estudiar un aspecto de lo que está sucediendo en el espacio, lo que está pasando con un cierto transmisor y con un cierto receptor. Usted aísla ese fenómeno dentro de todos los eventos múltiples que están pasando en el espacio
y lo estudia aparte porque cumple el principio de superposición. Es decir, es lineal el sistema, no afecta unos a otros, a menos que lo único que se afectaría es que estuviera sobre la misma portadora. Ahí sí tendríamos el problema. Pero siempre que las portadoras sean distintas, ellos no se afectan entre sí, no hay interferencia. No sé si te queda claro eso. Ah, bueno, chévere, está bien, sí. Eso lo tenemos que tener claro porque, cónchale, ¿cómo hace uno para imaginarse todo lo que está pasando? Todas esas cosas que están ocurriendo. Bueno, el sistema es un sistema lineal. Un sistema lineal y tú lo trabajas aparte. Lo que sí no debe chocar nunca es con la misma portadora. No puedes, ahí sí, si transmite con la misma portadora tenemos problemas. Tenemos problemas. El otro elemento que lo que tenemos que tener claro, ¿verdad? Pero tiene una solución sencilla, entre comillas, es el ruido. El ruido es otro elemento que también nos causa problemas en las comunicaciones en microondas. Porque acuérdense que el ruido está presente en toda la banda. En toda la banda está presente el ruido. Y si en un momento dado yo tengo una señal que está afectada por el ruido, lo que tengo que hacer en el sistema es haber diseñado, ¿verdad? Un sistema que tenga una potencia tal que sea realizable y que mejore la relación de ruido a señal. ¿Eh? La idea de esta conversación, que pues, si se diera en el campo de la presencialidad, que pudiéramos estar hablando y oyéndonos, ajá, también la atenuación, exactamente. La atenuación, ahí entra todo el asunto de la atenuación, pero la atenuación, si es demasiada, lo que me va a hacer, me expone el sistema, me lo hace sensible al ruido. Pero todo eso lo mejoro yo aumentando la potencia, de tal manera que sea realizable, como digo, porque mejora la relación de ruido a señal. Entonces, todos estos términos, pues los hablamos, tú tienes que escucharlo, que es lo que estoy tratando, de que ustedes me escuchen, lean el asunto, además lo oigan, además de lo que están viendo en los videos, etcétera, para que ustedes pues manejen los términos y los oigan. Cónchale, o sea que comunicaciones es esto, es la microonda, es la línea de transmisión, es el ruido, es la potencia, son los canales de transmisión, es la multiplexación, es el ancho de banda que yo puedo aprovechar definiendo una portadora cada ciertos megahertz, definiendo la señal de información que también me determina el ancho de banda, el filtro intermedio, el superheterodino, para las repetidoras, para los radioenlaces, para la comunicación con satélites. Todo eso está pasando en el espacio. Tengo que tener presente que siempre está la portadora. Entonces, si usted llega a un sistema, usted lo contratan en un sistema de comunicación, usted llega a ser ingeniero allí, bueno, esos son los términos que vas a oír. Esos son los términos con los que tú te vas a relacionar. Y si no te los dicen, son con los que tú vas a preguntar. Cónchale, ¿aquí cuál es el ancho de banda que manejan? Entonces, no, bueno, sí, te van a dar las especificaciones. Si consigues a alguien que te lo suministre, bueno, si no, por lo menos están en obligación de darte un manual. Y tú vas a leer, bueno, este es el ancho de banda que se está manejando, las portadoras que están utilizando es esto, el filtro de frecuencia intermedia que están utilizando los receptores vale tanto, ¿ok? Entonces, hacia allá va el multiplexador, hacia allá va el mezclador, perfecto. La potencia con la que se está manejando es esa potencia me da un alcance de tantos kilómetros, la repetidora, ¿sí? Esos son los términos que usted tiene que estar manejando y bueno, es lo que estoy tratando de suministrarle con este asunto para que esto no se vuelva, digamos, como a veces se piensa, oye, que son puros trabajitos. Bueno, la idea es que ustedes vayan oyendo los videos, vayan viendo las cosas y se vayan formando pues hacia el poder manejar estos términos y después en un momento dado desempeñarse. Ok. Sí, claro, lógicamente muchas charlas de este tipo hacen falta.
Pero fíjate, lo mejor sería que yo pudiera estar oyéndolos también, porque al oírlos también yo puedo captar ciertas cosas que van más allá de lo que se escribe, ¿ves? Y que yo pudiera también hacer algo, escribir. Por ejemplo, si me pongo aquí a escribir ahorita, se para la máquina, pues, porque no sé, esto sigue lento. Bueno, muchachos, entonces, por ahora, bueno, ya son las 10, hemos pasado un poco más el tiempo, pero bueno, la idea es esa, ¿sí? Termine de entregar su trabajo. Mira, yo voy a tratar, el último corte lo tendremos desde ahorita o será planteado en enero. Vamos a ver, porque supuestamente este corte está terminando la próxima semana, ¿no? La próxima semana vamos a ver qué instrucciones me dan, porque también el Santiago está siendo bastante incisivo, pues, en las cosas como se están manejando aquí. Eh, yo creo que lo más seguro es que sea para enero, pero vamos a ver, si no, de repente yo les voy a dejar montado de una vez qué es lo que tienen que hacer, que en este último corte sí vamos a tener un trabajito un poquito más, tratando pues de simular un poquito más lo que ustedes van a estar diseñando como sistema, ¿no? Y para que ustedes tengan tiempo de hacerlo, pero tampoco que sea una cosa hostigante, o sea, la idea es que estemos formándonos, ¿no? Que ustedes estén formándose hacia la parte de lo que es la microonda y tenerla ahí clara. Ah, no, ok, no, no te preocupes, David. Yo voy a dejar las cosas anunciadas. Sí, eso sí lo va a hacer, no importa. Si es en enero, igualmente yo lo voy a anunciar ahorita para que ustedes lo vayan trabajando. Inclusive también puede ser que algunos de ustedes sean diligentes y adelanten esa materia, pues para que no se les monte con las otras. Bueno, ok. Bueno, muchachos, entonces estamos cerrando. Pues nos estamos viendo. Ok. Bueno, está bien. Hablamos, pues.